El desierto de Chihuahua parecía contener la respiración. No había viento, ni grillos, ni siquiera el eco lejano de algún motor. Solo el zumbido persistente de la arena que se pegaba al sudor, el olor a pólvora seca y el sabor metálico del miedo. Camila Herrera apretó el fusil entre sus manos y miró hacia el horizonte, donde el sol se hundía como una moneda vieja detrás de las dunas. Era su tercera noche en guardia. Desde hacía semanas, el pelotón había sido enviado a esa zona para contener a un grupo armado que se movía entre los pueblos mineros abandonados. Todos sabían que estaban en territorio de nadie, donde las reglas cambiaban cada día, y la muerte solía llegar sin avisar. Camila se acomodó la gorra y exhaló lentamente. «Si existe un Dios allá arriba», murmuró. Ya se cansó de escuchar tanto disparo. Miró al cielo, tan vacío que dolía. Desde hacía años había dejado de rezar. Las oraciones no servían de nada cuando los cuerpos de tus amigos se quedaban atrás en la arena. A su lado, el soldado Méndez dormitaba, apoyado en el rifle. Ella lo envidiaba. Dormir era un lujo. Para Camila, el sueño se había convertido en un campo minado de recuerdos. El rostro de su hermano caído en una emboscada, la mirada perdida de su madre cuando ella se enlistó. El reloj marcó las 3 de la mañana cuando algo cambió. Un sonido leve, como un suspiro entre el viento. Se tensó. «¿Escuchaste eso?», le susurró a Méndez, pero él seguía dormido. Se levantó despacio, apuntando hacia la oscuridad. Nada. Solo la vasta extensión de arena y sombras. Entonces lo dijo, sin pensarlo. «Dios no escucha». Las palabras salieron de su boca con una mezcla de rabia y resignación. El eco se perdió en la noche. Y fue entonces cuando una voz, suave pero firme, respondió desde algún punto invisible. «Siempre escucho». Camila giró de golpe, apuntando el arma hacia todas partes. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz quebrada. No obtuvo respuesta. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Dio unos pasos hacia adelante, tratando de convencer a su mente de que había imaginado aquello. Pero el aire había cambiado. Ya no era el mismo silencio muerto del desierto. Había algo vivo, una presencia. Los perros del campamento comenzaron a ladrar sin motivo. Méndez despertó sobresaltado. «¿Qué pasa, Herrera?». Ella negó con la cabeza. «Nada, pensé que oí algo». Intentó convencerse de que era el cansancio, pero su cuerpo sabía que no. Algo, o alguien, la había escuchado. Y eso era más aterrador que el silencio mismo. Miró sus manos temblorosas, recordó las palabras de su abuela. Cuando el alma deja de creer, el cuerpo se vuelve su propio enemigo. Sonrió con amargura. «Pues ya somos enemigos desde hace tiempo, abuela». El amanecer empezó a pintar el cielo de tonos rojos y dorados. Camila bajó el fusil y se sentó sobre una piedra, mirando cómo el sol nacía detrás de las montañas. Por un instante, creyó ver una silueta humana recortada contra la luz, pero cuando parpadeó, ya no estaba. «Tal vez fue un reflejo», se dijo, intentando no pensar. Pero una sensación persistente de ser observada no la abandonó en todo el día. Mientras el pelotón se preparaba para moverse hacia otro punto, Ruiz, el sargento, se acercó. «¿Dormiste algo, soldado?». «Lo justo, mi sargento». «Pues te hace falta más fe que sueño, Herrera». Ella rió sin ganas. «La fe se me perdió entre las dunas, mi sargento». Y mientras el camión se alejaba levantando polvo, la voz que había escuchado en la madrugada volvió a cruzar su mente, clara, profunda, imposible de olvidar. «Siempre escucho». Si tú también alguna vez sentiste que Dios calla, quédate hasta el final, porque lo que Camila vio cambiaría su vida para siempre. El calor del mediodía caía sobre el campamento como un peso invisible. Las tiendas verdes y los camiones parecían derretirse bajo el sol. Camila caminaba entre los soldados, revisando su arma, tratando de ignorar la voz que había escuchado la noche anterior. No había contado nada a nadie. En el ejército las dudas se esconden,
Las palabras pueden volverse balas en tu contra. El sargento Ruiz se acercó, con la piel curtida por los años y una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. Herrera, prepárate. Hoy salimos a patrulla doble. Dicen que los hombres de El Filo se movieron hacia el norte. Camila asintió sin levantar la vista. Sí, mi sargento. Y deja de pensar tanto. Aquí el que piensa muere. El comentario le dolió, no por la dureza, sino por la verdad. En aquel desierto, pensar era recordar, y recordar era sufrir. Méndez, siempre con una sonrisa nerviosa, se le acercó cargando su mochila. «Oye, ¿qué te pasa? Anoche estabas rara». Camila lo miró. Dudó un segundo. «Solo soñé cosas». «¿Pesadillas?» «Algo así». Él rió. «Entonces sueña con cerveza, no con balas». Ella sonrió débilmente. Quería creer que todo había sido producto del cansancio, un truco de la mente agotada, pero el tono de aquella voz seguía repitiéndose dentro de su cabeza como un eco imposible. Siempre escucho. El pelotón partió al mediodía. Los motores rugieron mientras la arena se levantaba en una nube densa. El paisaje era una extensión interminable de tierra quemada, con cactus secos y el reflejo ondulante del calor. En el camino, Ruiz encendió un cigarro. «Este país se muere de sed», murmuró, «y nosotros con él». Camila, sentada atrás del camión, miraba el horizonte. De pronto, un recuerdo la golpeó. Su infancia en Puebla, corriendo bajo la lluvia con su hermano menor, riendo mientras el agua caía en torrentes. Su madre los llamaba desde la ventana, con esa voz que ahora solo escuchaba en sueños. Cerró los ojos y apretó el colgante de metal que llevaba bajo el uniforme. Era de su hermano. De repente, un estallido rompió el aire. «¡Emboscada!», gritó Ruiz. Los disparos comenzaron a rebotar en la carrocería. Camila se tiró al suelo, apuntando hacia una colina. La arena se levantaba con cada impacto. El olor a pólvora llenó el aire. «Méndez, cúbreme», gritó. Él respondió asustado. «No los veo». «Dispara hacia el reflejo, por Dios». Un proyectil explotó cerca. Ruiz cayó con un grito ahogado. Camila corrió hacia él, arrastrándose entre el polvo. Tenía una herida en el abdomen. «Mi sargento, aguante». «Vete, Herrera», murmuró Ruiz con voz débil. «Sigue la orden». «No lo voy a dejar». El fuego enemigo cesó tan rápido como había comenzado. Silencio. Camila respiró con dificultad, mirando a su alrededor. Los atacantes habían desaparecido. Méndez se acercó corriendo. «¿Está vivo?» «Sí, pero debemos moverlo ya». Entre los dos cargaron a Ruiz hasta el camión. Camila sintió cómo la sangre le empapaba los guantes. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? El convoy arrancó de nuevo, alejándose del lugar. Méndez trató de mantener la calma, pero su voz temblaba. «Nos están cazando, Camila. Alguien nos está mirando». Ella miró por la ventanilla rota. El desierto se extendía inmenso, indiferente. Por un instante creyó ver una figura lejana, de pie sobre una roca, observándolos. Parpadeó. No había nadie. Cuando llegaron de vuelta al campamento, Ruiz fue llevado al área médica improvisada. Camila se quedó afuera, con la mirada perdida. Sabía que, en cuestión de horas, podrían perderlo. «Dios no escucha», murmuró otra vez. Pero esta vez la frase le supo amarga, como si hubiera mentido sin querer. Mientras el sol caía, la sombra del desierto se alargaba, cubriéndolo todo con un velo de silencio. Camila sintió un escalofrío, como si una presencia invisible caminara junto a ella. Y aunque no había nadie, juró oír una voz susurrando suave, apenas audible. «No todo termina en la arena». El amanecer trajo un silencio extraño, como si el desierto mismo esperara una respuesta. Camila no había dormido. Había pasado la noche sentada frente a la tienda médica improvisada, observando cómo Ruiz respiraba con dificultad. Cada gemido del sargento era un golpe en el pecho. Los médicos militares decían que no sabían si sobreviviría. Méndez apareció con 2 tazas de café aguado.
Toma, te ves hecha polvo. Camila lo miró con los ojos rojos. No puedo quedarme quieta. Si salimos a tiempo, podríamos encontrar ayuda o suministros. Nos ordenaron esperar refuerzos. ¿Refuerzos?, murmuró con ironía. Aquí los refuerzos nunca llegan. El viento sopló levantando la arena. Camila se levantó, tomó su fusil y el casco. Si nadie va, iré yo. Méndez la detuvo. Estás loca. No puedes ir sola. Prefiero eso a quedarme mirando cómo se muere. No esperó respuesta. Caminó hacia el vehículo más cercano, encendió el motor y se adentró en el desierto. La línea del horizonte era una herida luminosa. El motor rugía, el calor la envolvía, y su mente era una mezcla de rabia y miedo. Recordó las palabras de Ruiz. Aquí, el que piensa, muere. Pero ella no podía dejar de pensar en su hermano, en las promesas rotas, en la voz que había escuchado 2 noches atrás. Siempre escucho. El camino era un laberinto de piedras y polvo. Después de 1 hora, divisó restos de una camioneta quemada. Se acercó con cautela, apuntando su arma. Había casquillos dispersos, rastros de sangre, huellas que se perdían entre las dunas. Ruiz, aquí fue. El viento trajo un eco lejano. Pensó que era su imaginación, pero entonces oyó un ruido metálico detrás de ella. Giró y vio una sombra moverse. «¿Quién anda ahí?», gritó tensando el gatillo. No hubo respuesta. Dio un paso adelante, el corazón latiendo con fuerza. Un disparo resonó. La bala pasó rozando su brazo. Se tiró al suelo, rodó y respondió con fuego. Los disparos se cruzaron en un caos de arena y ruido. No sabía cuántos eran, solo que la querían muerta. El miedo la consumía, pero no podía detenerse. Cada bala que disparaba era una oración muda, una súplica de supervivencia. De pronto todo se detuvo. Silencio. Solo su respiración y el zumbido del calor. Se levantó lentamente, buscando con la mirada. ¿Dónde están? Nada. Ni un cuerpo, ni una voz. Solo el desierto. Su brazo sangraba. El dolor le subía hasta el hombro. Se cubrió la herida con un pedazo de tela y avanzó. El aire olía a hierro. La luz del sol cegaba, pero entre el resplandor creyó ver algo moverse a lo lejos. Una figura solitaria caminando hacia ella. Camila se quedó inmóvil. Su primer impulso fue apuntar, pero sus manos temblaron. «¡Alto! ¡Identifíquese!», gritó. La figura siguió avanzando. No tenía arma, no parecía enemigo. Cuando estuvo más cerca, distinguió un rostro cubierto de polvo, unos ojos serenos, una túnica sencilla ondeando con el viento. «¿Quién eres?», preguntó con la voz rota. El hombre la miró sin miedo. «Alguien que escucha». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Bajó el arma lentamente. «No entiendo. Me llamaste, aunque no sabías mi nombre». El calor parecía desaparecer. Todo a su alrededor se volvió quieto, casi sagrado. Camila tragó saliva, incapaz de apartar la mirada. «¿Tú fuiste la voz?». El hombre sonrió con una calma que dolía. «Tú misma la oíste. No vine a que me creas, vine a que me escuches». Ella dio un paso atrás, confundida. «Que esto no puede ser real. Más real que el miedo que te quema por dentro», respondió él, y su voz sonó como una corriente de agua en medio del desierto. Camila parpadeó, y por un instante sintió que el peso del fusil desaparecía. Quiso hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El viento volvió a soplar, arrastrando granos de arena que giraban a su alrededor. Cuando alzó la vista otra vez, el hombre seguía allí, observándola con una mirada que lo decía todo. Y en ese instante, Camila supo que su vida ya no volvería a ser la misma. El sol caía con una intensidad que parecía querer borrar el mundo. Camila sentía el sudor correrle por la espalda, mezclándose con la sangre seca de su herida. Frente a ella, el hombre permanecía inmóvil, sereno, como si el calor no le afectara. Su túnica era sencilla, beige, casi del mismo color que la arena. Sus ojos, sin embargo, tenían algo imposible,
una calma que traspasaba el ruido de su mente. «¿Quién eres?», repitió Camila, más fuerte esta vez, intentando recuperar el control de su voz. «Soy quien camina contigo, aunque no lo veas», respondió el hombre. Su tono era tan tranquilo que parecía detener el viento. Camila frunció el ceño. «¿Eres de los rebeldes? ¿Qué haces aquí?». Él dio un paso hacia adelante. «No pertenezco a ningún grupo». «Entonces aléjate», advirtió levantando el fusil. «No tengo miedo de disparar». «Sí lo tienes», dijo él, sin moverse. Camila sintió una punzada en el pecho. «No sabes nada de mí. Sé que pediste a Dios que te respondiera». El silencio cayó entre ellos. El corazón de Camila empezó a latir con fuerza. «¿Cómo sabes eso?». «Porque lo dijiste», respondió con voz serena. «Dijiste que él no escucha». Ella bajó el arma lentamente. «No, no puede ser». El hombre se acercó hasta quedar a pocos metros. No había amenaza en sus movimientos. Extendió la mano señalando su brazo herido. «¿Puedo ayudarte?». Camila retrocedió un paso. «No necesito ayuda». «Entonces, ¿por qué sangras?». Su voz tenía un peso diferente, como si cada palabra contuviera algo más que sonido. Camila miró su brazo. La sangre seguía goteando, oscura sobre la arena. Dudó. Luego se dejó caer de rodillas. El cansancio la vencía. «¿Qué quieres de mí?». «Que recuerdes», respondió él. Camila lo observó con recelo. «¿Recordar qué?». «El por qué estás viva». El viento se levantó de pronto, levantando una nube de arena. Camila cerró los ojos, cubriéndose el rostro. Cuando volvió a mirar, el hombre estaba arrodillado frente a ella. Le tomó el brazo con suavidad. Su tacto era cálido, firme. En cuestión de segundos el dolor comenzó a desvanecerse. Camila lo miró sorprendida. «¿Qué estás haciendo?». «Mostrándote que la vida no te ha abandonado». Cuando soltó su brazo, la herida ya no sangraba. Solo quedaba una línea rosada, casi invisible. Camila dio un salto hacia atrás. «Esto no puede ser, esto no... Lo que no crees no deja de existir por tu incredulidad», dijo él. Camila sintió que las lágrimas le subían a los ojos. «¿Eres un fantasma?». «No», respondió el hombre con una leve sonrisa. «Soy alguien que vino a caminar contigo hasta que entiendas que nunca estuviste sola». El desierto se llenó de una quietud distinta, más profunda. Los sonidos del viento se apagaron. Era como si el mundo entero los observara. «¿Por qué yo?», murmuró ella. «Porque tú me llamaste», respondió. Camila se quedó sin palabras. Lo miró fijamente buscando en su rostro alguna pista, una grieta, una mentira. Pero no había nada, solo verdad, una verdad tan intensa que dolía. El hombre se levantó y miró hacia el horizonte. «Tu camino no termina aquí. Hay quienes te necesitan». Camila se secó las lágrimas con la manga. «No puedo volver». «Están heridos, no tengo cómo...». «Encontrarás la forma», dijo él sin mirarla. «Solo camina». «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, con voz temblorosa. Él giró apenas el rostro. «Llámame como quieras. Ya me conoces». Camila sintió un escalofrío. Sus labios se movieron sin pensar. «Jesús». El hombre asintió apenas perceptible. Luego comenzó a alejarse entre las dunas, dejando huellas que el viento intentaba borrar. Camila se quedó de pie, con el corazón desbocado. Intentó seguirlo, pero cada paso se hacía más pesado. «¡Espera! ¡No te vayas!», gritó. Pero cuando alcanzó la cima de una colina, él ya no estaba. Solo la vastedad del desierto, infinita y muda. A lo lejos, el sonido de un motor rompió el silencio. Camila miró en esa dirección. Era Méndez, que venía buscándola. Apretó el fusil y respiró hondo. No sabía cómo explicarlo, ni siquiera si debía hacerlo. Solo sabía que algo en ella había cambiado para siempre. El motor del camión vibraba con fuerza mientras avanzaba entre las dunas. Méndez no paraba de hablar, intentando romper el silencio. «Te busqué por todas partes, Camila. Pensé que te habían agarrado esos cabrones». Ella no respondía. Miraba por la ventanilla.
el viento golpeándole el rostro, los pensamientos enredados. «¿Qué te pasó allá?», insistió él. «Encontré a alguien», murmuró. «¿A alguien? ¿Quién?». Camila dudó. No sé cómo explicarlo. El sol comenzaba a caer cuando llegaron al campamento. Ruiz seguía grave, pero vivo. Los médicos se sorprendieron. La hemorragia había parado sola, sin tratamiento. Méndez lo llamó un milagro. Camila guardó silencio. Esa noche, sentada junto al fuego, el recuerdo del hombre del desierto la perseguía. Su voz, su mirada, sus palabras. «Tú me llamaste». Intentó convencerse de que era una alucinación, una ilusión provocada por el calor y el cansancio. Pero el brazo que había estado herido seguía sin doler, completamente sano. Ruiz despertó a medianoche. Camila estaba a su lado. «Creí que no lo lograría», dijo él con voz débil. «Yo también lo creí, mi sargento. Pero vi algo, Camila, antes de desmayarme. Vi una luz y una voz que me decía, no temas». Luego todo se apagó. Ella lo miró con el corazón acelerado. ¿Una voz? Sí. Sonaba como si la conociera. Camila se levantó de golpe, salió del campamento y caminó hacia las sombras del desierto. El aire estaba quieto, tibio, y la luna iluminaba la arena con un brillo pálido. Su respiración era un temblor. «¿Dónde estás?», dijo en voz baja. «Si eres real, dime qué quieres de mí». Nada. Solo el silbido del viento. Dio un paso más, luego otro. El silencio pesaba tanto que podía escucharse el propio corazón. «Dios, si fuiste tú, ¿por qué ahora?». Entonces lo oyó justo detrás de ella. «No soy un recuerdo ni una ilusión, Camila». Se giró de inmediato. Él estaba ahí, de pie, con la misma túnica, el mismo rostro sereno. La luna lo bañaba con una luz suave. «¿Por qué vuelves?», susurró ella. «Porque no terminaste de escuchar». Camila apretó los puños. «No entiendo nada. Todo esto no tiene sentido». Jesús, porque ya no tenía dudas de quién era, la miró con ternura. «El sentido no se busca en la razón, sino en el corazón». Ella negó con la cabeza. «He visto morir a demasiados. He cargado cuerpos, he enterrado amigos. Si Dios escucha, ¿por qué permite todo esto?». Él dio un paso hacia ella. «La libertad humana es un arma que corta en ambos lados. No vine a quitarles el dolor, vine a caminar con ustedes dentro de él». Camila tragó saliva. «No puedo creerlo, no puedo». Jesús extendió la mano tocando su hombro. «Tu duda no me ofende. Pero no confundas silencio con ausencia». Una lágrima rodó por la mejilla de Camila. «¿Por qué a mí?». «Porque todavía puedes escuchar», respondió él. El viento sopló con más fuerza. La arena giró a su alrededor como una danza. Jesús la miró una última vez. «El amanecer traerá decisiones. No temas cuando llegue la hora». «¿Qué hora?», preguntó ella, pero él ya se estaba alejando. «Camina hacia la fe, aunque no la entiendas», dijo antes de desaparecer entre las sombras. Camila se quedó sola, respirando con dificultad. Miró el cielo, intentando encontrar consuelo en las estrellas. Por primera vez en años, sintió algo parecido a paz, pero también miedo. Regresó al campamento sin decir palabra. Ruiz dormía tranquilo. Méndez roncaba en su tienda. Todo parecía normal, pero ella sabía que nada lo era. Se miró el brazo, donde antes estuvo la herida, y murmuró para sí, «Jesús». Pronunciar ese nombre le tembló en los labios, no porque lo temiera, sino porque al decirlo, sintió que algo dentro de ella se encendía. Un fuego nuevo, extraño, peligroso. Y en lo profundo de la noche, juró escuchar su voz una vez más, tan suave como el viento. «Camina, aún no ha terminado». El amanecer llegó con un silencio espeso, distinto al de otros días. Camila se levantó antes que todos. La arena todavía guardaba el frío de la noche, y el cielo se teñía de un azul pálido que anunciaba otro día de calor y guerra. Caminó hasta el borde del campamento y observó el horizonte.
No sabía si lo que había vivido era real o un delirio, pero su corazón latía con una certeza que no podía negar. Lo había visto. Méndez apareció detrás de ella con su habitual sonrisa adormecida. ¿No duermes nunca o qué? Dormir es perder tiempo, respondió Camila, sin apartar la vista del desierto. Te oí hablar anoche, decías un nombre. Camila se tensó. ¿Un nombre? Sí, Jesús. Lo repetías como si rezaras. Ella respiró hondo. Tal vez lo hacía sin darme cuenta. Méndez rió. Si tú empezaste a rezar, entonces el fin del mundo está cerca. Camila sonrió apenas. Tal vez ya empezó. Antes de que él pudiera responder, se escucharon pasos apresurados. Un soldado llegó corriendo desde la tienda médica. El sargento Ruiz se levantó. Está de pie como si nada. Méndez lo miró incrédulo. ¿Qué dices? Te juro, compa, el viejo está hablando como si no hubiera estado a punto de morir. Camila corrió sin pensarlo. Al entrar a la tienda lo vio sentado en la camilla con una sonrisa cansada. ¿Cómo se siente, mi sargento?, preguntó ella. Como si hubiera dormido un siglo, dijo Ruiz flexionando el brazo. No sé qué pasó. Anoche soñé que alguien me tocaba el pecho y sentí calor, como fuego, y luego desperté. Camila lo observó con un nudo en la garganta. ¿Recuerda algo más? Solo que escuché una voz, dijo él bajando la mirada. Decía mi nombre con una paz que no puedo explicar. Los médicos no entendían nada. Según los registros, su herida debía haberlo matado, pero ahora su piel estaba limpia, sin infección, sin fiebre, sin dolor. Algunos soldados comenzaron a murmurar. Es un milagro. Dios lo salvó. Camila salió de la tienda antes de que notaran su expresión. Caminó hasta la colina detrás del campamento, donde el viento soplaba con fuerza. Allí, sola, dejó escapar un suspiro tembloroso. «¿Fuiste tú?», murmuró al aire. «¿Lo sanaste tú?». El viento pareció responderle con un susurro cálido, y aunque no lo vio, sintió su presencia, tan real como el pulso en sus manos. El día continuó, pero el ambiente había cambiado. Los hombres reían más, como si la esperanza se hubiera filtrado en el aire. Ruiz, aún débil, se acercó a Camila al atardecer. «Soldado», dijo con voz firme, «quiero agradecerte por no dejarme atrás. No me agradezca, mi sargento. No fui yo quien lo salvó. Entonces, ¿quién?». Camila vaciló. «No lo sé, pero creo que él sí lo sabe». Ruiz la miró con extrañeza, pero no preguntó más. Ambos observaron el sol ocultarse. Por un momento, el cielo se tiñó de rojo intenso, y una figura pareció recortarse a lo lejos, caminando entre la arena. Camila entrecerró los ojos. «¿Lo ves?», susurró. «¿A quién?». «Ahí, en el límite del desierto». Ruiz siguió su mirada, pero negó con la cabeza. «No hay nadie». Camila no respondió. Su corazón latía rápido. La figura seguía allí, inmóvil, mirando hacia ellos. Una brisa suave cruzó el campamento, llevando un murmullo que solo ella pareció escuchar. «Aún no termina». Un escalofrío la recorrió. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Esa noche, mientras todos dormían, Camila escribió en su libreta una sola frase: «El silencio no siempre es ausencia». Luego miró hacia el cielo estrellado y habló en voz baja, con una mezcla de miedo y fe renacida. «Si realmente estás aquí, no te vayas todavía». Y en ese instante creyó oír la respuesta más clara que nunca. «Nunca me fui». El calor del mediodía era insoportable. El aire ardía sobre las piedras y el sudor se mezclaba con el polvo en los rostros de los soldados. Camila revisaba su arma mientras escuchaba las instrucciones del capitán Ortega, un hombre rígido, de mirada fría. «Nuestra misión es sencilla: avanzar hacia el poblado de San Bartolo y asegurar la zona». Se reportó movimiento enemigo. «Nadie actúa sin mi orden». Camila asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Desde la noche anterior no había dejado de sentir esa presencia cerca, invisible pero constante, como si una sombra caminara a su lado.
¿Todo bien, Herrera?, preguntó Ruiz, que ahora se movía con una energía casi nueva. Sí, mi sargento, solo... cansada. Cansada no, pensativa, respondió él. Y cuando piensas demasiado, el enemigo aprovecha. El convoy se puso en marcha. A medida que avanzaban, el paisaje se transformaba. Casas abandonadas, paredes agujereadas por balas y grafitis que hablaban de un conflicto sin fin. San Bartolo era un pueblo fantasma atrapado entre dos fuegos. «Parece que aquí el silencio grita», murmuró Méndez. Camila lo miró. «A veces el silencio grita más fuerte que las balas». El capitán ordenó detener los vehículos. «Despliegue táctico. Herrera, Méndez, Ruiz, flanquín por el norte. Revisen las casas». Camila avanzó con precaución. Las puertas abiertas se mecían con el viento. En el suelo, juguetes rotos y huellas pequeñas. «Había niños aquí», dijo en voz baja. Ruiz la observó. «Hace meses que los civiles huyeron. Los que quedan son sombras». De pronto, un ruido seco, un disparo lejano. Todos se lanzaron al suelo. «¡Cobertura!», gritó Ruiz. Camila apuntó hacia el origen del sonido, pero no vio a nadie. El eco del disparo rebotó entre las calles vacías. «No hay visual», gritó Méndez. «Mantengan posiciones», ordenó Ruiz. El viento se llevó un trozo de polvo y silencio. Camila respiró con dificultad. Su dedo temblaba en el gatillo. Fue entonces cuando escuchó una voz muy suave justo detrás de ella. «No dispares». Se giró, el corazón acelerado, pero no había nadie. El aire olía a tierra húmeda y a miedo. Ruiz la llamó desde unos metros. «¿Qué pasa, soldado?» «Escuché algo, es una voz». «Probablemente el viento», Camila negó. No era el viento. Siguieron avanzando hasta una pequeña iglesia al borde del pueblo. La puerta estaba entreabierta. Camila fue la primera en entrar. Dentro, el aire era más fresco. Las paredes tenían marcas de fuego y el altar estaba cubierto de polvo. Una figura se movió entre las sombras. Camila levantó el arma. Manos arriba. De la penumbra emergió un joven, apenas un adolescente, con las manos temblorosas. «No dispares, por favor», suplicó. Méndez lo apuntó también. «Podría ser un vigía». «No lo es», dijo Camila con voz firme. El chico cayó de rodillas. Solo buscaba comida. Ruiz lo observó en silencio. «¿Estás con ellos?» «Yo no tengo a nadie», respondió el joven, con lágrimas en los ojos. Camila sintió un peso en el pecho. El muchacho tenía la misma edad que su hermano cuando murió. Bajó lentamente el arma. «Déjenlo ir». El capitán Ortega irrumpió detrás de ellos. «¿Qué es esto? ¿Por qué no lo eliminaron?» «Es solo un niño», respondió Camila. «Un niño puede apretar el gatillo igual que tú», gritó Ortega. «Pero no lo hizo», replicó ella, firme. El capitán la fulminó con la mirada. «Estás desobedeciendo una orden directa». Camila apretó los dientes. «Si tengo que elegir entre matar o escuchar mi conciencia, ya elegí». El silencio cayó sobre todos. Ruiz dio un paso al frente. «Mi capitán, ella tiene razón. El chico no representa una amenaza». Ortega respiró hondo. «Bien. Pero si esto sale mal, ambos responderán ante el mando». El muchacho corrió hacia el desierto, perdiéndose en la luz. Camila lo siguió con la mirada, el corazón latiendo con fuerza. Y mientras el viento soplaba, volvió a oír aquella voz, tan nítida como antes. «No todo enemigo lleva un arma». El regreso a la base fue tenso. Nadie hablaba. El capitán Ortega mantenía la mirada fija al frente, con el rostro endurecido por la rabia. Camila sentía el peso de su decisión clavado en el pecho. Había desobedecido una orden. Y lo sabía. En el ejército, eso se paga caro. Cuando el convoy se detuvo, Ortega bajó primero y la señaló. «Herrera, a mi tienda, ahora». Ruiz trató de intervenir. «Mi capitán, si va a...» «Dije ahora». Camila entró. El calor era sofocante dentro de la carpa. Ortega se quedó de pie frente a ella, con las manos detrás de la espalda. «¿Quién te crees para decidir quién vive o muere?» «Solo hice lo correcto». «Lo correcto no existe en la guerra».
Entonces esta guerra está podrida, respondió ella sin miedo. El capitán la miró con frialdad. Está suspendida de operaciones. Mañana saldrás en la misión de reconocimiento al Valle Rojo. Irás sola. Si vuelves, hablaremos de disciplina. Camila entendió lo que significaba. Una condena velada. Nadie regresaba del Valle Rojo. Esa noche, Ruiz se le acercó mientras preparaba su equipo. Te está castigando, lo sabes. Lo sé. Déjame ir contigo. No. Si vas te hundirá también. Camila, esto es algo que tengo que enfrentar sola. Ruiz la miró en silencio. Luego le puso una mano en el hombro. Tienes valor, pero no confundas valor con fe. Camila sonrió con tristeza. A veces son lo mismo. El amanecer llegó con un viento seco que arrastraba el polvo. Camila se internó en el desierto con solo un mapa, su fusil y la fe, o lo que quedaba de ella. Caminó durante horas bajo el sol abrasador. El cielo parecía una hoguera interminable. Cuando el calor se volvió insoportable, se detuvo junto a una roca. Se quitó el casco, respirando con dificultad. ¿Así termina?, murmuró. ¿Perdida en medio de la nada? Una voz la respondió tan cercana que su corazón se detuvo. No estás perdida. Camila levantó la mirada. Jesús estaba ahí, de pie sobre la arena, con el mismo semblante sereno de antes. La luz parecía envolverse a su alrededor, no como un brillo divino, sino como si el propio desierto lo reconociera. ¿Otra vez tú?, dijo ella, con una mezcla de miedo y alivio. Solo vine a caminar contigo. Ya me dijiste eso. Y tú sigues sin entenderlo. Camila respiró hondo. Estoy cansada, Jesús, de seguir órdenes que no creo, de cargar con muertos, de sentir culpa por seguir viva. Eso no es culpa, es compasión, respondió él. Y la compasión es la semilla de toda redención. Redención, repitió ella, riendo con amargura. ¿Crees que después de todo lo que hice puedo redimirme? Jesús la miró con ternura. La fe no se gana, se acepta. Camila bajó la cabeza. Entonces no tengo fe. Sí la tienes. La escondes bajo el miedo. ¿Y qué hago con eso? Déjalo caer. Sus palabras eran simples, pero pesaban más que el fusil que cargaba. El viento sopló con fuerza, levantando la arena a su alrededor. Por un momento Camila cerró los ojos. Sintió el olor a polvo, el ardor del sol, y dentro de todo eso, una calma que no venía del cuerpo. ¿Por qué me ayudas?, preguntó, apenas audible. Porque incluso el corazón más herido sigue siendo mío, dijo Jesús. Camila abrió los ojos. Él ya no estaba. Solo el silencio del desierto, vasto y eterno. Respiró profundamente. Guardó el mapa en su chaqueta y continuó caminando. No sabía a dónde iba, pero algo en su interior había cambiado. Ya no caminaba por órdenes, sino por propósito. Al caer la tarde, divisó a lo lejos una línea de humo. Apretó el paso, sabiendo que la misión aún no terminaba. Pero esta vez no caminaba sola. El humo se alzaba en el horizonte como una señal. Camila aceleró el paso, el fusil colgado al hombro, el corazón golpeándole el pecho con fuerza. Cada paso sobre la arena ardiente era un desafío, pero algo dentro de ella la empujaba hacia adelante. El aire olía a madera quemada y a miedo. Al llegar a una elevación, vio abajo un pequeño poblado minero abandonado. Entre las casas semiderruidas se escuchaban gritos, disparos aislados y el eco de motores. «No puede ser», murmuró. Un grupo armado se había instalado allí. Sacó los binoculares. Eran al menos 10 hombres, todos con armas automáticas. En el centro, un camión militar. Reconoció el emblema. Era del ejército. «Nuestros vehículos», pensó. Eso significaba que habían sido emboscados. Camila descendió con cautela, escondiéndose entre los restos de viejos muros. Podía sentir el calor del metal oxidado, el olor agrio del aceite y la tensión en su garganta. Tranquila, un paso a la vez. Una voz en su oído parecía acompañarla,
como un pensamiento que no era suyo. No temas. Jesús, susurró. Si estás aquí, no me dejes ahora. Siguió avanzando hasta llegar a un depósito medio derrumbado. Desde allí vio 3 cuerpos tendidos junto a los camiones. Uno de ellos movió la mano débilmente. Camila apretó los dientes. Aguanta. Esperó el momento justo. Cuando 2 de los hombres armados se alejaron, salió corriendo. Se lanzó al suelo junto al soldado herido y lo giró. Era Méndez. «Méndez». «Resiste». Él la miró con los ojos entrecerrados. «Sabía que volverías». «Shh, no hables, te sacaré de aquí». Pero antes de levantarlo, escuchó un clic detrás de ella. «Suéltalo», dijo una voz áspera. Camila giró lentamente. Un hombre grande, con un pañuelo rojo al cuello, la apuntaba con una escopeta. Tenía los ojos fríos y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «Así que una soldadita perdida», dijo con una sonrisa torcida. «¿Creías que podías venir sola?» Camila respiró hondo. «Solo vine por los heridos. No quiero pelear. En la guerra nadie quiere, pero todos lo hacen». Apretó el gatillo, pero no disparó. El arma falló. Un silencio breve, extraño, llenó el aire. El hombre intentó de nuevo. Nada. Camila aprovechó y lo golpeó con el fusil, haciéndolo caer. Luego tomó a Méndez y lo arrastró hacia una pared. «Vamos, levántate». «Camila», jadeó él, «no saldremos vivos». «Sí saldremos». Una explosión cercana los lanzó al suelo. Fragmentos de metal volaron por todas partes. El sonido era ensordecedor. Camila cubrió a Méndez con su cuerpo. La arena caliente les cubría el rostro. Entre el humo, una figura se acercó caminando despacio. Su silueta se recortaba contra la luz del fuego. Camila entrecerró los ojos. No podía ser. Jesús avanzaba con calma, el rostro sereno, la túnica moviéndose con el viento ardiente. Los disparos se detuvieron. Los hombres armados lo miraban confundidos. Nadie entendía lo que veían. Algunos bajaron sus armas, otros retrocedieron. Camila lo observaba sin poder respirar. El calor del fuego no lo tocaba. Él la miró directamente y dijo: «Haz lo que sabes que es correcto». Camila sintió un impulso que no podía explicar. Tomó a Méndez, lo cargó sobre el hombro y corrió hacia un edificio semidestruido. Las balas pasaban zumbando, pero ninguna la alcanzó. En su pecho algo ardía distinto, no miedo, sino fuerza. Dentro del edificio lo recostó contra la pared. «Te sacaré, ¿me oyes?» Méndez sonrió débilmente. «Tú siempre cumples lo que dices». Camila miró hacia afuera. La figura de Jesús aún estaba allí, de pie, mientras los hombres lo observaban sin atreverse a disparar. Uno cayó de rodillas, otro tiró su arma. «¿Qué está pasando?», murmuró Camila. El fuego iluminaba el rostro del hombre del desierto, y en medio de la destrucción su voz resonó. «El miedo divide, pero el amor libera». Camila cerró los ojos. El ruido de las armas se desvaneció, reemplazado por un silencio que parecía imposible. Cuando volvió a mirar, Jesús ya no estaba. Solo quedaba el eco de su presencia y la certeza de que la batalla aún no había terminado. El amanecer encontró el pueblo minero envuelto en humo y silencio. Camila se movía entre los escombros, con el fusil colgado y el corazón latiendo tan fuerte que casi podía oírlo. El aire olía a pólvora, a tierra y a miedo. Méndez seguía con vida, recostado bajo una pared medio caída. «Resiste, hermano», murmuró apretándole la mano. Él solo asintió con una débil sonrisa. El eco de un disparo lejano la hizo agacharse instintivamente. Los enemigos seguían allí, escondidos entre los restos de los edificios. Pero algo había cambiado. Ya no disparaban como antes. Había un silencio expectante, casi reverente, como si todos esperaran algo. Camila asomó la cabeza por una abertura. Lo vio. Al centro del poblado, entre los restos calcinados, Jesús caminaba. Su figura se alzaba en medio del humo, tangible, real.
Su túnica estaba cubierta de polvo, pero su mirada irradiaba calma. Los rayos del sol, filtrándose entre las nubes de ceniza, caían sobre él como una promesa. Los hombres armados lo rodeaban, pero ninguno se movía. Uno de ellos, el del pañuelo rojo, levantó el arma temblando. «¡Quédate quieto!», gritó. Jesús lo miró sin temor. «¿Por qué eliges el miedo cuando puedes elegir la paz?». El hombre bajó el arma, como si una fuerza invisible le hubiese quitado el peso de las manos. Otros lo imitaron. Algunos cayeron de rodillas. Uno comenzó a llorar. Camila observaba desde su refugio, incapaz de creer lo que veía. Méndez, con voz débil, murmuró: «¿Lo estás viendo también?». «Sí», respondió ella. «Y no sé si llorar o arrodillarme». Jesús avanzó unos pasos más. Su voz era suave, pero resonaba en el aire como si hablara dentro del pecho de todos. «Este lugar está lleno de odio, pero el odio no construye. Liberen a los prisioneros. Ayúdense entre ustedes. No hay victoria en la muerte, solo pérdida». Nadie respondió, pero uno de los hombres se acercó y soltó el cargador de su rifle. Otro lo imitó. En minutos el suelo se llenó de armas arrojadas. Camila sintió un nudo en la garganta. Era como si el aire mismo se hubiese vuelto más liviano. Entonces Jesús se giró hacia donde ella estaba escondida. Sus miradas se encontraron. Camila sintió que el mundo se detenía. No hubo palabras, solo un silencio que lo decía todo. En ese instante, comprendió que él no había venido a salvar cuerpos, sino almas. Una explosión rompió el momento. Un tanque de combustible, abandonado cerca, estalló lanzando fuego por todas partes. El estruendo hizo temblar el suelo. Gritos, confusión, humo. Camila se levantó corriendo buscando a Méndez. «¡Vamos, tenemos que salir!», gritó. Él intentó ponerse de pie, pero cayó de rodillas. «No puedo, Cami. Déjame». «Ni lo sueñes». Lo sujetó con fuerza y lo arrastró lejos del fuego. Entre el caos, buscó con la mirada a Jesús. El humo lo cubría, pero su voz aún se escuchaba, tranquila, firme. «Las ruinas son solo el principio. De ellas nace lo eterno». Camila logró sacar a Méndez fuera del pueblo. Los sobrevivientes, enemigos y soldados se mezclaban en silencio. Nadie disparaba. Nadie gritaba. Solo miraban hacia el lugar donde la figura del hombre del desierto se desvanecía entre el resplandor. Ruiz llegó con un pequeño grupo de refuerzo. Al verla, corrió hacia ella. «Herrera, ¿qué demonios pasó aquí?». Camila lo miró, exhausta, cubierta de polvo. «No lo sé, mi sargento, pero creo que presenciamos un milagro». Él miró alrededor. Los hombres que antes luchaban ahora se ayudaban a levantar los heridos. Un niño, el mismo que Camila había dejado ir, entregaba agua a un soldado. Ruiz no dijo nada, solo se persignó. Camila se dejó caer de rodillas. El cuerpo le temblaba, pero el alma se sentía ligera. «Gracias», susurró al cielo. Y por un momento, entre el humo y la luz, creyó ver la silueta de Jesús alzando la mano como una despedida. El viento del amanecer soplaba sobre el valle arrasado. El olor a ceniza aún flotaba, pero la guerra había callado. Donde antes había gritos, ahora solo se oía el murmullo del desierto y los pasos lentos de los que sobrevivieron. Camila caminaba entre los restos del poblado con la mirada perdida. Su uniforme estaba cubierto de polvo, y sus manos, temblorosas, sostenían el rosario que un día había dejado de usar. Ruiz la alcanzó, con el rostro cansado pero sereno. «Los superiores quieren un informe. Quieren saber qué ocurrió aquí». Camila lo miró sin responder. «¿Qué se supone que diga? ¿Que el enemigo soltó las armas porque vio un milagro? ¿Que el fuego no los tocó? Nadie lo creería». «Tal vez no necesiten creerlo», respondió él, encendiendo un cigarro. «Tal vez solo necesiten que tú lo recuerdes». Camila desvió la vista hacia el horizonte. «No sé si puedo hablar de eso. Lo que vi, lo que sentimos». «Hay silencios que curan más que las palabras», dijo Ruiz, soltando el humo.
Y a veces lo mejor es no explicarlo. Pasaron junto a un grupo de soldados que ayudaban a los civiles heridos. En sus rostros había confusión, pero también una paz extraña, como si algo invisible los hubiera tocado. Méndez, vendado y apoyado en una muleta improvisada, levantó la mano al verla. ¿Sigo vivo o esto es el cielo?, bromeó. Camila sonrió débilmente. Si esto fuera el cielo, no dolería tanto al respirar. Entonces debe ser un milagro raro, respondió él. Cerca del viejo campanario, un grupo de prisioneros esperaba su traslado. Uno de ellos, el hombre del pañuelo rojo, la observó en silencio. Cuando sus miradas se cruzaron, inclinó la cabeza con respeto. Camila no entendió si era culpa, agradecimiento o fe. Tal vez las tres cosas. Horas después, en la tienda de mando, los oficiales de la base central la interrogaron. Herrera, explique qué provocó la retirada del enemigo, exigió un coronel desde una radio chispeante. Camila cerró los ojos un segundo. Se rindieron porque alguien habló. No sé cómo explicarlo, señor, pero todos lo escuchamos. Fue paz. El coronel bufó. ¿Paz? Soldado, las guerras no terminan con palabras. Camila respiró hondo. Entonces tal vez esta sí. Hubo un silencio incómodo. Luego la comunicación se cortó. Ruiz la miró de reojo. Acabas de firmar tu transferencia, muchacha. Ya me cansé de callar lo que sé, dijo ella. Esa noche, el campamento volvió a llenarse de un silencio denso. Pero no era el silencio del miedo, sino uno nuevo, cálido, que parecía envolverlo todo. Camila salió a caminar sola. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Cada una brillaba como si cantara algo que ella no podía oír del todo. Se detuvo donde había visto por última vez a Jesús. La arena aún conservaba una marca tenue, como si el fuego no se hubiera atrevido a tocar ese lugar. Camila se arrodilló. «No sé por qué me elegiste», dijo en voz baja, «ni qué quieres que haga con esto, pero si fue para mostrar que aún hay esperanza, entonces, aquí estoy». El viento sopló suave, levantando un remolino de arena. Entre ese murmullo, una voz la alcanzó, apenas un suspiro. «No es a ti a quien elegí, sino al amor que aún vive en ti». Camila cerró los ojos. Una lágrima le cayó por la mejilla, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en años no sentía el peso del arma, ni el eco de los gritos. Solo paz. Regresó al campamento cuando el cielo comenzó a clarear. Ruiz la esperaba junto al fuego. «¿Y bien?» «Creo que empiezo a entender», respondió ella. «¿El qué?» «Que a veces el silencio no es el final, que es el comienzo». Ruiz asintió y lanzó el cigarro al suelo. «Entonces escucha bien, soldado. Ese silencio vale más que 1000 órdenes». Camila sonrió, y en lo profundo del alma supo que la guerra, al menos dentro de ella, había terminado. Habían pasado semanas desde el día del milagro. El ejército retiró a la unidad de aquella zona, y los informes oficiales hablaron de negociaciones exitosas y cese temporal de hostilidades. Nadie mencionó la figura en medio del fuego ni las armas que se soltaron solas. Para el mundo, nada sobrenatural había ocurrido. Pero en el alma de Camila algo se había quebrado y vuelto a nacer al mismo tiempo. De regreso en Puebla, el aire olía a lluvia. El sonido de las campanas de la iglesia le pareció distinto, como si cada toque contuviera una respuesta que antes no podía oír. Caminó por las calles de su infancia, con el uniforme aún en la mochila. Había cambiado tanto que ni su reflejo le resultaba familiar. Llegó a casa. Su madre, más vieja, más frágil, la abrazó sin palabras. Las lágrimas se mezclaron con risas, con ese alivio que solo existe entre quienes ya no esperaban volver a encontrarse. «Pensé que no volverías», dijo la mujer. «Yo también lo pensé», respondió Camila. «¿Y qué te hizo regresar?» Camila sonrió con tristeza. Una promesa y una voz. Durante los días siguientes intentó volver a una vida normal, pero la normalidad ya no le cabía. Dormía poco. Cada vez que cerraba los ojos veía el desierto y aquella mirada que lo atravesaba todo. En la iglesia del barrio se sentó sola una tarde. El sacerdote la reconoció.
Soldado Herrera, dijo amablemente. No la veía desde que partió. Ya no soy soldado, respondió ella. Entonces, ¿qué es ahora? Camila lo pensó unos segundos. Alguien que busca entender por qué sigue viva. El sacerdote se sentó a su lado. Tal vez no necesite entender, a veces basta con aceptar. Camila bajó la mirada. Aceptar no borra lo que hicimos allá, ni lo que vimos, pero puede sanar lo que todavía duele. Esa noche la lluvia cayó con fuerza. Camila caminó bajo el agua sin paraguas. Cada gota le recordaba las palabras de Jesús. No confundas silencio con ausencia. Entró en la iglesia vacía, iluminada solo por velas. Se arrodilló frente al altar, las manos temblorosas. No sé rezar como antes, susurró. No sé si me escuchas, pero si todavía estás aquí, muéstrame qué hacer con todo esto. El eco de su voz se apagó entre las paredes. Cerró los ojos y respiró profundo. Cuando los abrió, una figura estaba sentada en el último banco, mirando hacia el altar. Era él, sin brillo, sin resplandor, solo un hombre, tranquilo, con una mirada que contenía todo el consuelo del mundo. «Jesús», murmuró. Él sonrió suavemente. «No vine para asustarte. No me asustas. Solo si no esperaba verte aquí. Siempre estoy donde se me busca con verdad». Camila caminó hacia él con el corazón acelerado. Pensé que todo había terminado. Para algunos termina, para otros apenas comienza. ¿Por qué yo? Porque decidiste no cerrar los ojos cuando el mundo te lo pedía. Ella bajó la cabeza. No sé si puedo seguir con lo que siento. Es demasiado peso. Ese peso, dijo él, no es una carga, es un testimonio. ¿Y qué hago con eso? Compártelo, no con palabras vacías, sino con actos. Sana lo que otros ya no pueden sanar. Camila lo miró fijamente, intentando grabar cada detalle de su rostro. ¿Volveré a verte? Jesús caminó hasta el altar y encendió una vela. Cada vez que ayudes sin esperar nada, estaré ahí. Una calma profunda llenó el templo. Camila sintió que podía respirar sin culpa, sin miedo. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu había encontrado dirección. Antes de irse, volvió la mirada hacia el altar. Él ya no estaba. Solo la vela seguía encendida, la llama quieta, firme, iluminando el silencio. Camila sonrió, con lágrimas en los ojos. «Entiendo», murmuró. «No te fuiste, solo cambiaste de lugar». Y al salir a la calle, bajo la lluvia, supo que el milagro no terminaba en el desierto. Apenas estaba comenzando dentro de ella. El tiempo comenzó a fluir distinto para Camila. Los días en Puebla se volvieron un puente entre lo que había sido y lo que ahora deseaba construir. Ya no pertenecía al ejército, pero tampoco podía volver a una vida común. Había visto demasiado, sentido demasiado. Cada noche, al mirar el cielo, recordaba las palabras de Jesús. «Compártelo. Sana lo que otros ya no pueden sanar». Con los ahorros que le quedaban y el apoyo de su madre, empezó a visitar hospitales y centros de rehabilitación. Allí conoció a otros soldados dados de baja, hombres y mujeres perdidos entre cicatrices visibles y heridas invisibles. Muchos vivían con culpa, con rabia o con miedo. Algunos no creían en nada, otros rezaban sin fe. Camila los escuchaba en silencio. No predicaba, solo estaba. Un día, mientras acompañaba a un veterano que temblaba cada vez que escuchaba un trueno, él le dijo: «¿Por qué haces esto? Tú también viste el infierno, ¿no quieres olvidarlo?» Camila sonrió con calma. «No, porque en ese infierno alguien me enseñó que hasta en la arena más árida puede crecer vida». Poco a poco, su presencia se convirtió en un refugio. Los que antes evitaban hablar de sus traumas empezaron a hacerlo. Uno de ellos, el cabo Juárez, organizó junto a ella un pequeño grupo de apoyo. «Llamémoslo Semillas», propuso, «porque todos fuimos enterrados pero seguimos intentando brotar». El nombre se quedó. En un par de meses, aquel grupo improvisado se transformó en una fundación. Ayudaban a veteranos a encontrar trabajo, a tratar sus heridas psicológicas, a reconectarse con sus familias.
Camila no era la jefa, era una más entre ellos, compartiendo el mismo polvo del camino. Un día Ruiz apareció en la puerta. Ya no vestía uniforme. Tenía el cabello más canoso, pero su mirada era la misma. «Supe lo que estás haciendo», dijo, cruzándose de brazos, «y pensé que tal vez necesitabas a alguien que aún sepa dar órdenes». Camila rió. «Aquí nadie manda, mi sargento». «Entonces ya empezamos mal», bromeó él antes de ponerse serio. «Pero si necesitas manos, las mías están listas». Trabajaron juntos. Ruiz enseñaba disciplina, pero también ternura. Méndez, que había perdido parte de la movilidad en la pierna, daba charlas motivacionales. Había encontrado propósito en su dolor. «Si sigo vivo», decía siempre, «es porque alguien me enseñó que creer no es cerrar los ojos, sino abrirlos». Una tarde, mientras organizaban donaciones, una mujer se acercó con timidez. Traía en las manos una carta arrugada. «Usted no me conoce», dijo mirando a Camila, «pero mi hijo estaba en el otro bando, el día del fuego. Volvió distinto. Dice que vio a un hombre entre las llamas que le habló del perdón». Camila la escuchó con un nudo en la garganta. «Desde entonces dejó las armas», continuó la mujer. «Trabaja conmigo en el campo. Dice que quiere sembrar». Camila le tomó la mano. «Entonces ya está haciendo más que muchos generales». Esa noche, el grupo se reunió al aire libre, alrededor de una fogata. Había veteranos, campesinos, incluso niños que solo querían escuchar. Alguien tocaba una guitarra vieja, y la risa se mezclaba con historias de guerra convertidas en aprendizaje. Ruiz levantó su taza de café. «Por lo que perdimos y por lo que todavía somos capaces de sembrar». Camila agregó, «por los que siguen buscando fe, aunque no sepan que ya la tienen». El fuego iluminaba los rostros. Algunos lloraban, otros sonreían. En el silencio que siguió, el viento sopló con suavidad, como un susurro que cruzó entre ellos. Camila lo sintió, cálido, conocido. Miró hacia el horizonte. En la línea lejana del desierto, creyó ver una figura caminando, despacio hacia la nada. No dijo nada, sabía quién era. Respiró profundo, dejando que la paz la envolviera. «Gracias», murmuró para sí. Y en ese instante, comprendió que las verdaderas batallas no se ganan con armas, sino con actos que hacen florecer lo imposible. El sol se hundía detrás de las montañas cuando Camila terminó de revisar los registros del centro Semillas. Todo estaba en orden, nuevas solicitudes de ayuda, veteranos que habían encontrado trabajo, familias reunidas. Sin embargo, algo dentro de ella se sentía inquieto, como si una corriente invisible la llamara hacia algún lugar. Ruiz la observó desde la puerta. «Llevas días rara, Herrera. Ni siquiera tocas el café». Camila sonrió sin convicción. «Solo siento que algo está por pasar. ¿Bueno o malo? No lo sé, pero lo siento aquí», dijo tocándose el pecho. Esa noche, cuando el silencio cubrió el centro, Camila se quedó sola en la oficina. Encima de la mesa había montones de papeles, pero entre ellos algo resaltaba, un sobre amarillento, sin remitente. Lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja doblada en tres. El papel olía a arena y sol. En el centro, escrita con una caligrafía firme y sencilla, solo había una frase: «Él sigue caminando entre ustedes». Camila sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Miró alrededor, como si esperara encontrar a alguien detrás de ella. Afuera, el viento soplaba con un murmullo que parecía un susurro. Corrió hacia la puerta y salió. Ruiz aún no se había ido. «¿Qué pasa?», preguntó al verla pálida. «Recibí esto», dijo entregándole la carta. Él la leyó en silencio y levantó la vista. «¿De quién crees que viene?» «De él». Ruiz la observó detenidamente. «Camila, lo que vivimos fue real, pero también fue una prueba. No tienes que seguir persiguiendo sombras. Esto no es una sombra, mi sargento, es un llamado». Antes de que él pudiera responder, ella ya estaba caminando hacia la carretera. El desierto quedaba a pocas horas. Ruiz suspiró.
Eres más terca que la fe misma, murmuró, pero la dejó ir. Camila condujo hasta donde el asfalto se volvía tierra. El cielo nocturno se extendía infinito, lleno de estrellas. Detuvo el vehículo y continuó a pie. Cada paso levantaba polvo y recuerdos. El viento soplaba con un tono que le resultaba familiar, casi humano. «Si estás ahí», dijo al vacío, «dime por qué me trajiste de vuelta. Dime qué más debo entender». El silencio le respondió durante un largo rato, hasta que escuchó un sonido débil, el crujido de la arena bajo pies que no eran los suyos. Giró. No había nadie. «Jesús», murmuró. «¿Eres tú?». Siguió caminando, guiada por una sensación más que por la vista. La luna iluminaba el camino con un resplandor tenue. De pronto, vio algo en el suelo. Una huella, grande, clara, solitaria. Se inclinó y la tocó. Era real. Miró hacia adelante y vio otra. Y otra. Cada una se perdía hacia el horizonte, como si alguien invisible caminara delante de ella. Sonrió entre lágrimas. «Así que sigues aquí». Siguió las huellas por un tiempo que no supo medir. El frío del desierto le calaba los huesos, pero su corazón ardía con una paz extraña. Cuando las huellas se detuvieron, se dio cuenta de que estaba en el mismo lugar donde todo había comenzado años atrás. El campo, donde había dicho que Dios no escuchaba. El viento sopló fuerte, levantando la arena en un espiral luminoso. Camila cerró los ojos. No necesitó verlo. Sabía que estaba con ella. «Gracias», susurró, «por no rendirte conmigo». Una voz, suave como la primera vez, respondió dentro de su alma. «Nunca dejé de caminar». Camila se arrodilló en la arena, dejando que el silencio la envolviera. Ya no había miedo, ni dudas, ni heridas. Solo fe. Una fe que no necesitaba pruebas, porque vivía en cada paso, en cada nombre, en cada mano que ayudaba. Cuando abrió los ojos, el amanecer comenzaba a teñir el cielo. Las huellas se desvanecían lentamente, borradas por el viento. Ella sonrió. «No necesito verte», dijo en voz baja. «Sé dónde encontrarte». Y comenzó a caminar de regreso, dejando las suyas propias grabadas en la arena. El amanecer bañaba el desierto con tonos dorados y rosados. Camila avanzaba lentamente, descalza, sintiendo la arena fría bajo los pies. Cada paso parecía una oración silenciosa. El viento soplaba suave, y el cielo, despejado y vasto, parecía mirarla de vuelta. Había regresado al lugar donde todo comenzó, pero ya no era la misma mujer que había gritado «Dios no escucha». Cerró los ojos y respiró profundamente. El aire seco olía a polvo, pero también a libertad. Su mente estaba en paz. No había voces de mando, ni disparos, ni miedo. Solo el sonido del viento moviendo la arena como un río eterno. De pronto, una presencia se hizo sentir. No fue un destello, ni una sombra, ni una visión. Era real, viva, cercana. Camila abrió los ojos. Frente a ella estaba Jesús, de pie, con la mirada serena, el rostro iluminado por la luz del sol naciente. «Sabía que volverías», dijo él. Camila sonrió, con lágrimas que no sabía si eran de alegría o de nostalgia. «No podía quedarme lejos. Todo lo que soy comenzó aquí». Jesús asintió. «Aquí fue donde pensaste que estabas sola». «Y descubrí que nunca lo estuve», respondió ella. Él se acercó unos pasos. «¿Qué has hecho con lo que viste?» «He intentado sembrar esperanza donde antes había miedo. He ayudado a los que cargan el mismo dolor que yo, pero aún siento que no es suficiente». Jesús la miró con ternura. El amor nunca busca ser suficiente, solo ser verdadero. Camila bajó la vista emocionada. «A veces dudo si estoy haciendo lo correcto». «La duda no destruye la fe», dijo él. «La purifica. La fe que no se cuestiona no crece». El viento sopló más fuerte, levantando un remolino de arena a su alrededor. Camila no apartó la mirada. «Cuando todos dejaron de creer, tú seguiste aquí. ¿Por qué?» «Porque el amor no se retira del campo de batalla», respondió Jesús. «Y el mundo sigue siendo uno.
Ella sonrió débilmente. No soy digna de haber visto lo que vi. Jesús extendió la mano, tocándole el rostro con suavidad. Nadie lo es. Por eso es gracia. Durante un instante, todo se volvió silencio puro. No había tiempo ni distancia, solo esa sensación profunda de que la vida, incluso con todas sus heridas, valía la pena. ¿Volveré a verte?, preguntó ella. Cada vez que alguien crea sin razones, dijo él, cada vez que elijas perdonar en lugar de juzgar, allí estaré. Camila respiró hondo, dejando que sus palabras se grabaran dentro de ella. Entonces no necesito más señales. Jesús sonrió. Las señales ya están en ti. Ella asintió lentamente. Gracias por escucharme aquella noche cuando te negué. Fue en ese grito donde comenzó tu oración, respondió él. El sol ascendía por completo. Jesús se giró hacia el horizonte, la túnica agitándose con el viento. Camila comprendió que era el momento de despedirse. No diré adiós, murmuró. No hay adiós donde hay eternidad, dijo él sin volverse. El viento cesó. La arena se volvió quieta. Y cuando Camila volvió a mirar, él ya no estaba. Solo el silencio del desierto, vibrante y lleno de vida. Se quedó de pie, respirando despacio, dejando que las lágrimas cayeran sin tristeza. En su corazón, algo ardía, no como fuego que quema, sino como luz que guía. Siempre escuchas, dijo al aire, hijo. Y yo, por fin, aprendí a escuchar también. Miró hacia el horizonte una última vez antes de marcharse. Las huellas que dejaba se mezclaban con otras, invisibles, que avanzaban junto a las suyas. Mientras el viento las borraba, Camila sonrió. Ya no necesitaba pruebas. El milagro más grande era seguir viva, seguir creyendo, seguir caminando. Y si tú que escuchas esta historia, alguna vez sentiste que Dios calla, recuerda, el silencio también es respuesta. A veces es ahí donde más cerca está.